¿Se escucha bien? No, me han dejado agüita fresca acá. Qué servicio. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 22. Salmo con muchos simbolismos y muchas promesas que se cumplen en el amado, en Cristo. Salmo 22, vamos a considerar el versículo 1 al 19. Bien, dice, Salmo número 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, y confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Todos los que me ven me escarnean, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vientre, mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar y me ha puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tantos ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Versículo 19. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Como bien dije, es un lenguaje simbólico que se cumple en las promesas del Mesías. Y es el propósito y el deseo de mi corazón que en esta mañana, y con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, podamos desentrañar, extraer enseñanzas muy valiosas que el salmista, cuando escribió este libro inspirado por su Espíritu Santo, quiso transmitirnos a nosotros. Pero antes de comenzar, me gustaría que pudiéramos recordar una simple palabra que se llama Eva. Y no estoy hablando de la Eva del Edén, sino estoy hablando de una regla que se utiliza en la medicina para evaluar el dolor. Se llama EVA justamente porque deriva de escala visual analógica. ¿Qué quiero decir con esto? Que un paciente presenta algún dolor y el médico utiliza esta regla para decir, bueno, del 1 al 10, ¿cuánto es el dolor que usted siente? Y estudios médicos, voy a nombrar solamente 3, y ya después van a entender por qué el lenguaje categorizó o hizo un top 10 de los dolores más agónicos que el ser humano puede sentir. El número 1 es la neuralgia trigémina. ¿Saben lo que es? Es el dolor que se genera en las encías, en los ojos y en la parte de la cabeza. Es como un dolor de muela que ocupa todo el rostro y la cabeza. Dicen los médicos que es el número 1 de los dolores más insoportables. Luego está el cólico nefrático. Son cólicos que sufre la persona de los riñones. Y por último está
y esto las mujeres pueden decir, me parece que hubo fraude, me parece que hubo robo, el dolor de parto es el número 3. Acá las mujeres pueden decir, no, ahí hubo robo, llamemos al VAR. Ese es el dolor número 3 más insoportable, un dolor agónico. No lo digo yo, lo dice la medicina, no se enojen conmigo, enójense con los médicos, las mujeres. Pero bueno, ¿qué quiero ir con esto? Porque para medir la sensación de dolor y agonía que se extrae de estos pasajes, se tuvo que inventar un nuevo término, porque no hay palabras, no hay reglas, no hay medición para comparar el dolor que se experimenta en estos pasajes. Y no solamente que se experimenta en estos pasajes, sino que experimentó nuestro amado y Salvador, el Señor Jesucristo. Y esa palabra se llama exsecuriante. Era una palabra que se utilizaba para aquellas personas que padecían la pena de muerte, la más dolorosa y la más grave, la crucifixión. Porque recordemos que la cruz era un elemento de tortura. Y no solamente a nivel físico, sino a nivel psicológico, porque la persona era puesto en un lugar visible donde todo el pueblo, toda Jerusalén, podía ver que esa persona que estaba colgada en un madero, algo malo había hecho. Entonces, para que podamos dimensionar estas escalas de dolores, hoy con el propósito de que podamos ponernos en el lugar del Señor Jesucristo y podamos también sentir lo que Él sintió, y no solamente los dolores físicos, emocionales, psicológicos, sino también los dolores espirituales que a Él le llevó padecer la cruz. El versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? Y acá vemos un sufrimiento por parte de Jesús cuando no encuentra una respuesta por parte de ¿quién? Dios, su Padre. Su Padre. Y yo quisiera a aquellos que somos padres que nos pusiéramos en el lugar a veces cuando nuestros hijos hacen algún berrinche o han tenido un mal comportamiento, y a veces como que hacemos silencio los padres por la actitud mala que han tenido nuestros hijos. Pero yo quiero que dimensionemos esto. Jesucristo no tuvo ninguna mala actitud, no tuvo ni siquiera algún pecado, ni siquiera tuvo la intención de desobedecer a su Padre. Y yo veo más esta expresión de clamor de Jesús hacia su Padre como un hijo que se ha perdido de su padre y está buscando a gritos la mano de su papá para poder aferrarse hacia ella. No ha sido por una causa personal, no ha sido porque él haya cometido algún pecado, sino ha sido porque su obediencia por nosotros, amor hacia nosotros, lo llevó a afrontar esa cruz. Y es muy entendible para una persona que está a punto de morir que sus amigos lo hayan abandonado, que Judas lo haya traicionado, inclusive que hasta Pedro lo haya negado. Para eso era fácil de entender para Jesús. Son humanos, cambian, son falibles, son cambiantes. Pero lo que no entiendo, ¿por qué tú, mi Padre, me has abandonado? Tú, mi Dios, mi amigo fiel, me has abandonado. No lo puedo entender. Esto es lo peor de todo. Peor, más aún sabiendo que Él lo cargó y fue abandonado por el Padre por nosotros. Y una frase de Spurgeon dice, el infierno mismo tiene como su peor llama, ¿saben qué cosa? La separación del alma con Dios. No es en sí el infierno lo más terrible, sino que nuestra alma se separa del Dios creador. ¿Cuánto amor debería haber en nosotros en saber que hemos sido afligidos? Porque este clamor también es un sentimiento que el ser humano experimenta cuando las oraciones no son contestadas por parte de Dios. Hemos sido afligidos nosotros mismos por nuestros pecados, pero Cristo fue afligido, fue separado de su Padre por nuestros pecados. Y eso esta mañana debería generar en nuestro corazón mucho agradecimiento y mucho amor hacia la persona de Jesucristo. Pero como dije recién, también esto se cumple en Mateo 27:46,
cuando Él está crucificado, está citando estas mismas palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Versículo número 2 dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. A pesar de que se encuentra en una situación desfavorable, hay algo que hay mucho para resaltar y que cada uno de nosotros debe llevarlo a la práctica: la firmeza y la insistencia. Porque aún él está desamparado por el Padre, que el Padre le ha soltado la mano por nuestros pecados. Él sigue firme en su convicción de morir en una cruz. Él sigue firme en su convicción de llevar a cabo este plan que el Padre le ha encomendado desde antes de la fundación de los tiempos. Y como dije recién, cuando nuestras oraciones son estorbadas hacia Dios, no dudamos en su santidad, no dudamos en su poder, no dudamos en sus atributos, pero es muy probable que haya algo entre medio que nos impida que esa oración sea respondida. Y me encantaba porque utilizaban una ilustración. Acá todos tenemos agua de grifo, ¿no es cierto? El agua de grifo viene hacia la cañería, viene por cañerías y nosotros abrimos y la tenemos en nuestra cocina. Si nos quedamos sin agua, cuando pasa que nos quedamos sin agua, no dudamos a decir, se quedó sin agua la represa que abastece a todo San Luis. Nos lleva a la conclusión de decir, evidentemente un caño que desde ese lugar hasta mi casa se ha roto o se ha averiado. Y los que vivimos en la zona sur lo sabemos con frecuencia, cada 2 por 3 nos quedamos sin agua. No es porque la fuente de agua se agote, no es porque la fuente de agua no alcance para abastecer toda la zona sur, sino es porque hay algo entre la fuente y mi hogar que se ha roto. Trasladémonos a la oración. No es que Dios sea falible, no es que Dios no me escucha, no es que Dios no tiene el poder para responder, para escuchar mi oración, sino que hay algo entre medio que está mal y por lo general es un pecado o un tiempo de prueba en el que Dios nos pone. Pero Jesucristo no dudaba de que en Dios hubiese algo que está mal. ¿Y saben por qué lo digo? Versículo 3. ¿Cómo arranca diciendo? Pero tú, quiero escucharlo todo, pero tú eres santo. Y a mí me encanta cómo el salmista lo describe. A pesar de que esté pasando por los momentos más difíciles, por los momentos más agónicos, por la circunstancia más difícil, a pesar de que tú, mi Dios, tú, mi Padre, me hayas abandonado, tú eres santo. Tú eres santo. No hay ninguna injusticia por parte de Dios, porque Él es santo. Mis queridos hermanos, cuánto más nosotros, teniendo el ejemplo de la cruz, deberíamos mirar a esa persona que ha sido crucificada por nuestros pecados y decir, quisiera tener esa misma firmeza y esa misma convicción que a pesar de que pase momentos difíciles, a pesar de que pase circunstancias dolorosas, a pesar de que pase tiempos de prueba, de aflicción, Dios no es injusto porque Él sigue siendo santo. Él sigue siendo santo. No hay injusticia en Él. La oración no debe ser interrumpida por más que estemos en momentos de dificultad, en momentos de dolor. Por eso es que Él dice, clamo de día y de noche. ¿Cuánto más nosotros deberíamos orar? Los hombres han de orar siempre y no desmayar. Ni la luz de la mañana es muy incandescente, ni la oscuridad de la noche es muy oscura para que el Hijo de Dios deje de orar y clamar a Dios. No hay prueba ni dificultad que deba dejar que el hombre, el Hijo de Dios, deje de orar a su Padre. Y me encanta porque la angustia de no sentir la respuesta por parte de Dios también la vemos en Lucas 22:44. Jesús ora con angustia en Getsemaní. Y esa angustia tan profunda que le causó el estar separado de su Padre, el saber lo que él iba a padecer, lo llevó a sudar gotas de sangre. Y los médicos dicen en la actualidad que una persona que llega hasta tal punto físico es porque tiene una carga mental, una carga física
un estrés, una angustia, una ansiedad indescriptible, para llegar al punto que los vasos sanguíneos de su cuerpo se rompan y se filtren y se mezclen con el sudor de la piel. Esa es la angustia, esa es la aflicción que Cristo tenía. Pero aún así, Él no deja de decir, tú, mi Dios, eres santo. Cuánto más nosotros, queridos hermanos, que nuestras pruebas no se comparan a la mayor prueba de Jesús, deberíamos estar firmes y decir, oye, en esta mañana y todos los días de nuestra vida, Señor, tú eres santo y no hay injusticia en tu palabra. Luego dice, porque tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Las tempestades pueden rugir sobre mí, los hombres pueden despreciarme, los demonios pueden tentarme, las circunstancias arrollarme y Dios desampararme. Pero presten mucha atención, con todo, Dios es santo y no hay injusticia en Él. Hay un contraste muy grande, que Dios es santo y ha librado a otros, pero parece desamparar al salmista. Hay un contraste muy grande, pero aún así el salmista dice, tú eres santo. Podríamos leer Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Versículos 6 y 8, vamos a ir adelantando un poco más rápido para que no se nos vaya el tiempo. Y acá hay otra expresión también muy fascinante. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecios del pueblo. Todos los que me ven se escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y me daba mucho la atención cómo ese yo soy que fue manifestado a Moisés, cómo ese yo soy que vimos en el principio, en los primeros capítulos de Juan, ese yo soy, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios, cómo ese yo soy que estuvo en la creación, dio forma, dio vida, cómo ahora soy un gusano. ¿Entienden la distancia entre una cosa y la otra? Cómo ese maravilloso yo soy la luz del mundo, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, hoy está en una cruz diciendo, mas yo soy un gusano. Qué paralelismo, qué brecha entre una situación y otra. Y cuando lo estudiaba, ayer un poco, ¿por qué esta expresión gusano? Bueno, nadie de acá tiene como mascota un gusano, ¿no? Nadie saca a pasear a su gusano. Nadie tiene una lombriz y la tiene en una pecera y la observa y le da de comer. No, creo que no. Podemos llegar a tener a lo mejor un animal un poco más atractivo, un perro, un gato, o siquiera podríamos inclusive decir, bueno, vamos a pagar una excursión para ir a la sabana y ver los leones y ver distintos animales, pero ustedes no pagarían una excursión para ir a ver un gusano, o me equivoco, ¿no? ¿Y por qué esta expresión? Bueno, porque ciertamente el gusano es uno de los animales que poco atractivo tiene y es uno de los animales que en la mayoría a los seres humanos le produce asco, repulsión. Es un animal que por su propia fuerza no puede hacer nada más que retorcerse y sufrir por eso. Es un animal tan noble y tan indefenso y vulnerable que a menudo muere porque alguien pasó, pisó y no lo vio. Entonces, y más aún, la palabra que utilizan en el original para referirse a este gusano, y esto presten mucha atención porque es sumamente impresionante, es Torah Alá. Tará Alá, a ver si me lo había notado ayer acá.
Lo había puesto ayer. Que si lo googlean, les va a salir un gusano de color carmesí. Es ese gusano que también se menciona en Jonás, el gusano que dañó la calabacera y hizo enojar a Jonás. Ese gusano tenía algo muy particular. Primeramente, que era de un color carmesí, un color sangre, un color rojo muy fuerte. Por otro lado, ese gusano, antes de morir, se trepa hacia el tronco del árbol, explota, y donde muere, explotó, deja una marca roja de su sangre y del color de su piel. Lo muy curioso es que a los 3 días, ese gusano empieza a generar, ya muerto, empieza a generar una lana, una seda blanca que sirve para que incubar a sus hijos. Y lo maravilloso de esto es que el Señor utiliza hasta el animal más insignificante de la creación, hasta el animal que menos atractivo tiene, para dejarnos una valiosa enseñanza. El sentimiento que Jesús tenía acerca de sí mismo: yo soy como un gusano. No hay nada valioso, no hay nada atractivo en mí. Lo único que puedo hacer con mis propias fuerzas en esta situación es agonizar del dolor, sufrir por el dolor. Pero ese dolor, queridos hermanos, a nosotros nos trajo una enorme bendición. Nos dio el privilegio y la bendición de ser llamados hijos de Dios por la obra del Señor Jesucristo. Es un animal inerte, impotente, pisado por todos, es un animal pasivo, y cuando es aplastado es despreciado por todos los que lo pisan, ¿no? Y me encanta porque es una descripción muy humilde acerca de este gran yo soy, que creó los cielos y la tierra, que tuvo parte en la creación, a decir: yo soy un gusano, privado de todo poder, excepto privado de sufrimiento. El hombre por naturaleza es justamente esto, un gusano. Ante los ojos de Dios, el hombre es un gusano. Por sus pecados, no me acuerdo si un Salmo o Isaías dice que la humanidad, Dios ve la humanidad como pequeñas langostas. Bueno, eso es el hombre insignificante para Dios, en comparación a Dios. Pero Cristo tomó el lugar de los hombres, se identificó como nosotros y tomó nuestro lugar en nuestro castigo. Filipenses 2:5, un versículo que ya muchos conocemos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la identificación que el salmista nos quiere mostrar, a la que Jesús está, en lo que el Espíritu Santo le reveló acerca de Jesús. Él se sentía como un gusano porque experimentaba en su totalidad lo que las obras del hombre para Dios le generaban, esa repulsión, ese desprecio. Pero cuán glorioso es que en esta mañana hoy nosotros podamos ver la cruz y no veamos simplemente una mancha de sangre, no veamos simplemente una cruz vacía, sino que podamos ver la hermosura de aquel que derramó su sangre por cada uno de nosotros. Vamos a ir versículos 9 y 10. Dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Y a mí me encanta porque habla de algo que todos nosotros hemos compartido y hemos experimentado cada uno, es el nacimiento. Y cuando un bebé nace, tiene una cualidad que el ser humano poco a poco va perdiendo, que es sumamente frágil y vulnerable. Un bebé recién nacido no puede valerse por sí mismo, no puede defenderse. A lo sumo, ¿qué puede hacer un bebé? Llorar por miedo, porque siente algo
que no lo hace sentir cómodo. Un bebé no se puede defender por sí mismo. Y me encanta porque cómo Jesús, sabiendo esto, como dije recién, tomó forma de hombre, experimentó el ser un bebé, experimentó el estar en el vientre de su madre, cómo él aún así dice, he confiado en ti, mi Dios, hasta cuando era un bebé, hasta cuando era la persona más frágil del mundo, hasta cuando no me podía defender por mí mismo. Señor, tú me has guardado, tú me has protegido. Y yo no quiero distraerme mucho, pero recordemos que cuando Jesús nació, ¿qué había? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Estaban censando a los bebés recién nacidos para matarlos. Recordemos que cuando Jesús inició su ministerio, se tenía que estar moviendo de un lugar a otro porque muchos procuraban matarle. Jesús entendía que si María y José tuvieron que peregrinar hacia otro lugar para que él pudiese nacer, fue porque la mano de Dios estaba cuidándolo. Desde el vientre de mi madre, tú, mi Dios, tú, el Dios que eres santo, me has cuidado y no me has desamparado. ¿Cuánto más nosotros, que hoy podemos deleitarnos en esa confianza que él tenía, que nosotros nos has resguardado, y hoy podemos decir, Señor, estoy en tus manos porque has sido tú el que me has salvado, el que me ha librado? Y esta mañana Martín nos decía que el amor de Dios nos ha encontrado. No sé en la situación que te ha encontrado, pero en mi situación Dios me encontró en muchas oportunidades cerca de la muerte. Él me ha guardado. Él ha sido mi Dios. Él ha sido santo. Nuestro nacimiento es el momento más débil y peligroso de la existencia. Si estábamos seguros en los brazos de nuestro Dios, del Omnipotente, sin duda, querido hermano, sin duda, no tenemos motivos ahora para sospechar de la bondad divina de Dios. Él, nuestro Dios, Él nos dio la vida y Él nos resguarda y nos cuida. Versículo 11 y 3. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca y como león rapaz rugiente. Y acá utiliza otra expresión, ¿no? Animales, el sentimiento de una criatura frágil, vulnerable, que está rodeada, que está cercada. Dice que lo han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Dice que la zona de los toros de Basán eran conocidos por ser unos toros por la alimentación que tenían, eran unos toros muy fuertes, unos toros musculosos, unos toros pesados, también muy agresivos. Y quisiera que pudiéramos prestar atención cómo el sentimiento de peligro que siente una presa cuando está rodeada a punto de ser atacada, cómo se siente el peligro de una presa cuando hay muchos cazadores furtivos buscando esa presa para poder matarla, la sensación de peligro que siente el individuo cuando sabe que está rodeado, cuando sabe que no tiene escapatoria, cuando sabe que al frente sus enemigos, un simple gusano no puede hacerle frente a un toro. Ese sentimiento, yo quiero que nos pongamos en nuestra mente y en nuestro corazón ese sentimiento de peligro, ese sentimiento de angustia, ese dolor de saber que no hay escapatoria, pero aún así, volvemos al versículo 3, tú eres santo. Tú eres santo. Y me encanta porque el salmista nos va llevando cada vez más y nos va mostrando en bellas pinceladas la cruz de Cristo. Cuando Él estaba ahí, cuando dice que nadie hay quien lo ayude, de todas las personas que lo seguían, de todas las personas que Él que alimentó, de las personas que dijeron, Señor, yo voy a dar mi vida por vos, su madre, sus hermanos, nadie había quien ayudase. Nadie había quien ayudase. Me sentía rodeado, frágil, débil, vulnerable, me sentía rodeado por fuertes toros, toros de Basán.
que están a punto de atacar, que están a punto de arremeterse contra mí. Un poco. No te alejes, dice el versículo 13. Cercano está el peligro y me han rodeado. Significa un peligro inminente que sentía el autor, el salmista, un peligro que Jesucristo ya conocía de lo que a él se le venía. Bien. Versículo 14 y 15, ya muy más rápido, ya vamos a ir terminando. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, y mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. El corazón de Cristo, ese corazón de león, el corazón de la tribu de Judá, se fundía en su dolor, en su agonía. Se fundía en su dolor o en su agonía. Y ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Quién es capaz de cada uno de nosotros hoy que está en esta mañana soportar tal carga, tal dolor, tal angustia, tal abandono por parte de Dios? ¿Quién? Que levante la mano. ¿Quién de hoy de nosotros está preparado a llevar esa prueba, no solamente física, no solamente emocional, sino esa prueba espiritual? ¿Quién? ¿Quién de nosotros? Nada más que solo el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pero si hay algo para resaltar, como dije en un principio, no es la prueba o la situación, son por las personas que padecían la circunstancia y la prueba. Por eso cuando vas a mirar a tu alrededor o a la persona que tenés adelante o hacia atrás, y vas a entender, o si quieres mirarte al mismo espejo, vas a entender que todos estos sufrimientos que fuimos leyendo, todas estas agonías, Cristo las padeció por nosotros. Su amor era tan grande que padeció por cada uno de nosotros esta inmensa agonía, este inmenso dolor y sufrimiento. Podemos decir, los sentimientos, ¿no? El dolor. Al principio había dicho de la regla de Eva, el dolor se mide del 1 al 10, entre lo más insoportable. ¿Qué piensan ustedes ahora que han escuchado los síntomas y la agonía de Jesús? ¿Dónde lo podríamos poner? En primer lugar, no hay un dolor, no hay una agonía, no hay un sufrimiento más terrible que los que padeció Jesucristo. No hay angustia. No hay prueba, no hay nada más doloroso que lo que Cristo padeció por cada uno de nosotros. Y tiene sentido, porque ese era el castigo que nosotros nos merecíamos. Dije al principio que la mayor agonía es saber que nuestra alma se va a separar de Dios. Mucho mayor que una neuralgia, mucho mayor que una falla renal, mucho mayor el dolor que inclusive un parto. El mayor dolor y la mayor agonía para el ser humano es que el alma se va a separar de Dios por sus pecados. Pero esa agonía, ese dolor, lo cargó Cristo en la cruz, para que nosotros no padezcamos por lo mismo. Ya vamos a ir terminando, dice versículo 16. 14 y 15, decía, he sido derramado como aguas, todo mi corazón, mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Podemos leer Juan 19, 28. Vamos a proyectar. Dice más abajo que su lengua se pegaba a su paladar. Y esto se cumple también en Juan 19, 28. Estando crucificado, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Por trivial que pueda parecer, este acto de echar suerte, acá me lo salté yo, estando aún en esa condición ya
de agonía, de dolor, de sufrimiento, de la carga emocional. Cuando una persona sangra, también se deshidrata, va perdiendo líquidos importantes para el cuerpo. Y recordemos que todo este proceso, la crucifixión y el juicio, duró de la noche hasta la mañana. Una persona no puede pasar mucho tiempo sin tomar agua, se deshidrata. Llega a tal punto la necesidad física de tomar agua que Jesucristo estaba deshidratado, pintado seguramente del color de su sangre, maltratado, con un dolor insufrible en su cabeza por la corona de espinas, por los látigos, por los clavos que traspasaron su mano, que ya lo vamos a compartir. Y a todo esto se le agrega la deshidratación, la dificultad también para poder respirar. Y ahí es en esa situación que Jesucristo dice, tengo sed, porque ya sabía que era lo último para que se cumpliese la Escritura, lo último que padeciese para que la Escritura se cumpliera. Ahora sí vamos a el 16 y 17. Porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Versículo 18, repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suerte. Juan 19, del 23 al 24, podemos leer. Dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, si no la apartamos, si no echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura, que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así hicieron los soldados. Y a mí hay algo que me pone la piel de gallina, es pensar cómo una persona, ¿no?, estando en situación de muerte, la mente de las personas que lo estaban rodeando es, ¿qué vamos a hacer con su ropa? ¿No les llama la atención eso? Que no se desperdicie, porque dice que la ropa de una sola costura era valiosa. Entonces estos soldados no están viendo a un hombre sufriendo, no le están dando valor a la persona que está cargada, que está clavada en una cruz, no están valorando la vida de una persona que tiene sus manos horadadas, que no tiene la facultad de defenderse, que ni siquiera se quejó, que ni siquiera opuso su voluntad para oponerse a los castigos. Esta persona que estaba desfigurada, esta persona que ya ni siquiera debe haber parecido una persona normal, por todo lo que le aconteció en esa noche, por la agonía, por el dolor, por el sufrimiento, por el estrés, por todo lo que ustedes quieran poner. Había una persona en esa cruz, pero la mente de los soldados era, esa prenda no se puede desperdiciar. ¿Qué era más valioso? Aunque sea un ladrón, era una vida que estaba ahí. Pero estas personas tenían en su mente el no desperdiciar esta valiosa prenda. Valía más una prenda que el mismo Señor Jesucristo. Valía más una prenda manchada y sucia que el mismo Señor Jesucristo. ¿Y cuántas veces nosotros cometemos el mismo error de darle un valor que no merecen cosas que no son necesarias y ocupan el valor de Cristo, que debe ser nuestra prioridad en nuestras vidas? Hoy en esta mañana la invitación es a que puedas darle a Cristo ese valor que verdaderamente se merece. Que no sea una religión más, un hábito más, un día más en la iglesia. Que sea un estilo de vida. Que Cristo sea ese amigo que sabes que nunca te va a defraudar, que sabes que nunca te va a soltar, que sabes que nunca te va a abandonar. Pero a veces somos nosotros los que ponemos encima cosas más valiosas que Él.
Y podemos ponerle familia, podemos ponerle trabajo, podemos poner lo que nosotros queramos. Todo eso que ocupa el lugar que Cristo se merece es lo mismo que estos soldados estaban haciendo. No valoran a la persona que tenían delante suyo. No valoran que delante de ellos había un hombre que estaba dando su vida por todos el mundo. ¿Y cuántas veces nosotros fracasamos en lo mismo? Y quiera Dios en esta mañana que con estos textos también podamos prender esa alarma que nos dice que Cristo debe ser lo primordial. Hemos visto el dolor, la agonía en su mayor expresión, no solamente físico, no solamente emocional, sino también la agonía del alma. Porque vemos un autor que está sufriendo y padeciendo el abandono del Padre. Dice el versículo 19. 18 y 19 lo vamos a leer juntos. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Ante toda la carga evidencial que tenemos hoy en esta mañana, ¿qué tan graves hoy son tus problemas? ¿Qué tan grave? Y no es por menospreciar las dificultades, las luchas, las pruebas de nadie. Pero ¿qué tan grandes son si los comparamos a las dificultades que pasó Jesús? ¿Qué tan grandes son? Sabemos que lo que experimentó Jesús fue una vez y por todos nosotros. Y a mí me encanta porque a pesar de él estar desahuciado, desamparado, abandonado por sus amigos, que el Padre le haya dado la espalda, él sigue firme en su convicción. Mas tú, Jehová, no te alejas. No te alejas. Puede ser que en este momento me hayas dado la espalda, pero yo sé que eres un Dios santo. Yo sé que eres un Dios santo. Y se cumplió, porque al tercer día Dios les levantó entre los muertos, para que nos sea la evidencia de que su sufrimiento, su agonía y su identificación con la humanidad trajo la recompensa para nosotros. Esa bendición de poder ser llamados hijos de Dios. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Si hoy tuviéramos que sacar enseñanzas prácticas, es que primero, Dios es santo. Dios es santo. Por tanto, el pecado lo desprecia. Por tanto, el pecado es abominación ante los ojos de Jehová. Pero Dios no es injusto. Y todas nuestras maldades y todos nuestros pecados, porque yo estoy seguro que esta mañana no has cumplido el primer mandamiento. ¿Cuál es? Amarás, Señor Jehová tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu fuerza. Y nadie se levantó esta mañana y saltó de la cama y gritó a los cielos: Jehová, Señor mi Dios, yo te amo. Todos hemos pecado, en mayor o menor medida. Pero ¿qué consuelo hay en esto? Que Dios, al ser un Dios santo, un Dios justo, no puede pasar por alto el pecado. Por eso es que alguien debía pagar nuestras infracciones. Y nuestras infracciones fueron pagas por aquel que se consideraba a sí mismo un gusano. Por aquel que experimentó el dolor y la agonía, el sufrimiento de su mayor expresión. Por aquel que si su sufrimiento lo tuviésemos que catalogar en la actualidad, no encontraríamos palabras para poder describirlo. Pero mucho más, como dije recién, no era la cruz en sí lo más pesado de llevar, sino la separación de Dios. Separación que sus hijos, los creyentes, no experimentan por su obra. Y en esta mañana es una invitación para que cada uno de nosotros hoy pueda reflexionar y meditar, ¿no? El costo que la salvación tuvo, pero también el costo que tiene el vivir para Cristo. Porque eso implica dejar muchas cosas y ponerlo en primer lugar a Él.
¿Merece la pena? Merece la pena. Hemos visto que Él ha sufrido en todas las áreas que nosotros no podríamos soportar. Dios sigue siendo santo y interiorizado. Incluso cuando no sientas su presencia, el sufrimiento produce alabanza y salvación. El dolor profundo y la persecución, cuando se entrega a Dios, no terminan en derrota, sino en alabanza a Dios y la salvación para otros. La certeza de la victoria y la adoración universal. El Salmo profetiza que tras el sufrimiento, toda la tierra volverá al Señor y la adorará, reflejando el triunfo de la resurrección. Spurgeon comentaba eso acerca de este texto. Ojalá que en esta mañana podamos reflexionar en este salmo que nos lleva a pensar en Cristo, los sufrimientos, pero más importante, si hay algo para llevarte a tu casa, es esto, que Dios es santo. Dios es santo y por lo tanto en Él no hay injusticia. Y por otro lado, Cristo cumplió esa deuda que vos tenías. Y Él hoy te hace un llamado a tu corazón para que esa deuda pueda ser traspasada a Él. Si hoy no has recibido a Cristo, yo te invito a que no te vayas de este lugar sin antes arreglar las cuentas con Dios. Que Dios bendiga su palabra.